Sean bienvenidos al primer capítulo del especial de creepypastas no tan conocidos, trayendo a ustedes, como es de costumbre, 4 historias, 3 largas más terror extra. Sin más y sin deseos de alargar, comencemos con las historias de terror de esta ocasión. Hola amigos, espero que las historias del día de hoy sean de su agrado. Recuerden compartir el video con sus amigos. Mi historia será la más larga de esta ocasión. Comienzo. Soy jurado en un caso muy extraño, parte 1. Voy a empezar por aclarar que no daré nombres reales de personas o lugares en este texto, pues sería un acto ilegal. Es ilegal discutir un caso fuera de la corte donde sirves como jurado, y mucho peor es publicarlo en internet. Una vez aclarado esto, continuemos. Fui llamado para servir como jurado en un juicio que inició hace un par de semanas. Me presenté en el tribunal para hacer algunas entrevistas y unos días después recibí una llamada diciendo que me habían seleccionado. El juicio inició un día miércoles. Además, desde que este juicio inició, una serie de cosas extrañas han sucedido no solo conmigo, sino también con otros miembros del jurado. El caso: el hombre que está siendo juzgado lleva por nombre John Willis. Se le acusa del asesinato brutal de su esposa y hermana. John tiene 32 años, se tituló en la Universidad Estatal de Pensilvania y se mudó a nuestra ciudad por un empleo como ingeniero ambiental. Todo esto no parece tan extraño cuando se dice en voz alta. Pero como dicen algunos, el diablo está en los detalles. Apenas si puedo describir las imágenes de la escena del crimen, y evidentemente no tengo copias de las mismas. Fotografía de la escena del crimen 1. La primera imagen es fácilmente la más horrenda de las 3 que aparecieron en la pantalla. En ella se muestra a la hermana de John, Erika. Fue apuñalada de una forma terrible y está completamente cubierta de sangre. Sin embargo, lo que contrasta en las fotos es el lugar donde se encuentra el cadáver. En el pasillo de la casa de John Willis, donde tuvo lugar el crimen, pareciera que alguien arrancó el yeso de todas las paredes. Después, uno de los soportes de la pared fue quebrado en 2 lugares. Una vez en la punta, formando una extremidad puntiaguda y dentada y otra en el medio, de forma que la punta se posicionó 90 grados hacia el frente. Erika fue empalada sobre esas astillas a más de 1 metro del suelo, tan alto que su cabeza pegaría en el techo si estuviera en posición vertical. Fue algo muy perturbador de ver. Fotografía de la escena del crimen 2. En esta imagen se retrataba a su fallecida esposa, Jessica. Poniendo todo en consideración, lo que sucedió con Jessica posiblemente fue mucho peor que lo de Erika. El cadáver de Jessica se encuentra doblado al interior de una maleta pequeña del tipo que puedes llevar contigo dentro del avión. Según pude observar, todos sus huesos habían sido quebrados en las articulaciones, lo que significa un proceso manual con una fuerza absurda. Los dedos de las manos, de los pies, brazos, piernas, costillas, todo estaba roto, pero su piel no presentaba ninguna rasgadura. La habían doblado de tal forma que las plantas de sus pies mutilados se encontraban niveladas con las orejas, y sus brazos se encontraban doblados hacia atrás en la región del codo, por lo que sus palmas tocaban sus hombros. El simple hecho de observar aquella imagen producía escalofríos. Fotografía de la escena del crimen 3. No era solo una foto, eran varias. Aquí se mostraban las condiciones de la vivienda de donde fueron retirados los cadáveres. Marcadores de evidencia señalaban el suelo y las paredes, pero lo más evidente era una especie de sustancia que no puedo describir propiamente. Se parecía al polvo de la tiza, pero negro. Totalmente negro. Se encontraba por toda la casa, tanto en el exterior como en el interior. En el tribunal aún no revelan el motivo. La serie de fotos básicamente muestra la casa ensangrentada, el pasillo donde se encontraban las puertas cerradas para las 2 habitaciones y la oficina, un baño abierto y otro cerrado, así como 2 entradas al sótano. Cuando se presentaron estas fotografías, recuerdo claramente los ojos de John expresando preocupación mientras le susurraba algo a su abogado, John Willis. Como ya lo mencioné al principio, John Willis es un hombre de 32 años, titulado como ingeniero ambiental por la Universidad Estatal de Pensilvania.
Es un sujeto de altura promedio, aproximadamente 1,70 metros, y tal vez de 60 kilogramos de peso. Para mí, no parece que encaje en el típico perfil de un intimidador. Nació aquí y se trasladó a Pensilvania para estudiar la universidad. Después regresó a su tierra natal cuando tenía 24 años, poco tiempo después conoció a la mujer que sería su esposa. Su noviazgo duró apenas 8 meses. Siempre fue muy cercano a su hermana, sobre todo después que su padre falleciera cuando tenía 20 años, su madre había muerto de cáncer cuando todavía eran muy jóvenes. Se hicieron más unidos tras el fallecimiento de sus padres. Incluso permitió que Erika viviera con él y su esposa en el primer año de su matrimonio, después ella tuvo la posibilidad de hacerse de un hogar solo para ella. En términos generales, John parecía un hombre relativamente reservado. No tenía ningún tipo de historial criminal grave, lo único que figuraban eran 2 multas de tránsito, una por estacionarse en un sitio indebido, y otra por exceder el límite de velocidad. Empezó como cualquier caso del tribunal. La defensa y el fiscal hicieron sus discursos de introducción, después, nos presentaron un panorama general de todos los eventos que llevaron al descubrimiento de los cadáveres. La noche del crimen. Alrededor de las 20:30 horas, John Willis hizo una llamada al número de emergencias para informar que su hermana estaba muerta y su esposa había desaparecido. La parte acusadora presentó la grabación de la llamada. John parecía genuinamente aterrado. El problema fue que, según el propio John, durante todo ese tiempo él se encontraba en casa, sentado en su escritorio, trabajando. Jamás escuchó nada extraño. Declaró que solo cuando fue al baño encontró a su hermana empalada en el pasillo. La policía acudió a la residencia, y después de evacuar el lugar, los detectives recorrieron la casa buscando evidencia. Fue entonces que encontraron la maleta de mano que estaba con el cierre casi cerrado, excepto por una pequeña abertura al final. Al interior de esta maleta, descubrieron el cuerpo de Jessica Willis, grotescamente retorcido. Al no encontrar evidencia de una entrada forzada o asalto, y sin nada que pudiera probar que alguien externo ingresó a la residencia, detuvieron a John como el principal sospechoso. En ese momento nos enviaron a descansar el resto del día. Sin embargo, aquella noche una serie de cosas extrañas empezó a suceder. La primera noche, llegué a casa alrededor de las 19:30 horas. Apenas puse un pie fuera de mi auto, experimenté una sensación extraña, como un cliché en una película de terror. Sentí que alguien me observaba. Observé los alrededores y no noté nada extraño. Entré a la casa para empezar a preparar la cena y todas las luces parpadearon, después se apagaron. Incluso las luces de la calle se apagaron. Era como si me hubiera quedado ciego. Fui de un lado a otro en la oscuridad, intentando encontrar mi teléfono celular para llamar a emergencias, creyendo que algo malo había sucedido con mi vista. De repente, la luz invadió mis ojos. Básicamente era lo opuesto a un segundo antes. Mis ojos se ajustaron lentamente y todo volvió a la normalidad. Lo único diferente en mi casa fue que, sobre la mesa de la sala, había un recubrimiento de un fino polvo negro. Al día siguiente me dirigí al tribunal y pude ver en los rostros de los otros integrantes del jurado una mezcla entre miedo y confusión. Había una mujer, Jackie, que parecía particularmente despeinada. Le pregunté si todo estaba bien, y entonces empezó a contarme lo que le había sucedido la noche anterior. La primera noche de Jackie. Jackie se encontraba recostada en su cama, casi dormida, cuando escuchó la puerta de su habitación rechinar como si la hubieran abierto. Creyendo que se trataba del gato, simplemente lo ignoró. Entonces, la escuchó rechinar una vez más como si hubiera sido cerrada. Se sentó sobre la cama y vigiló la puerta. Tuvo la sensación de que algo estaba en esa habitación, pero no podía ver nada. Su gato no estaba en ese lugar, y es una mujer que vive sola. Entonces escuchó el sonido de alguien respirando. Una respiración profunda, gutural, como si alguien estuviera intentando disfrazarla. La mujer se limitó a encogerse en su cama, con el miedo más grande que había sentido en toda su vida. Sintió una presión sobre las sábanas al pie de la cama. Cerró los ojos y se preparó para lo peor. Me contó que, después de lo que pareció una eternidad, escuchó la puerta abrirse nuevamente. Abrió los ojos y la sensación de que había alguien en la habitación se había ido.
Sus sábanas habían sido jaladas casi en su totalidad al suelo. Se mantuvo despierta, sentada en su cama, hasta que amaneció. Cuando se levantó, se dio cuenta que en la perilla de la puerta había un polvo negro parecido al de las fotografías en la escena del crimen. Ese día el tribunal tomó un receso hasta el lunes siguiente por razones no mencionadas. Nada más ha sucedido conmigo hasta ahora, pero está anocheciendo, así que veremos. Les traeré más información después de ir al tribunal. Interesante historia, espero ansioso escuchar qué más pasará con el protagonista y los miembros del jurado. Mi relato será igual la primera parte de 1. Comienzo. Historias perturbadoras de un psiquiatra infantil, parte 1. Por obvias razones no puedo especificar muchos detalles, y he alterado algunos datos menores para que los pacientes no puedan ser identificados. Aunque debo que confesar me siento en la necesidad de externar esta situación. La escuela de medicina no te prepara para las cosas que ves en la vida real. Caso número 1. Miranda era una niña caucásica de 5 años y 4 meses sin ningún tipo de antecedente psiquiátrico. En aquella época daba consultas en el hospital. La ingresaron al piso de pediatría a principios de semana aparentemente por un ataque de epilepsia. El equipo que la atendía me consultó para que evaluara un comportamiento extraño. Jamás sabes con lo que te encontrarás cuando te hacen una consulta tan vaga como esa, por lo que usualmente intento obtener más detalles del equipo médico primario, pero el residente que solicitó la consulta lo hizo en un tono de voz de terror, contenido y urgencia, por lo que acudí a evaluar la situación de manera inmediata. Miranda era sumamente pequeña para su edad, escuálida y con la apariencia de una niña abandonada, con la piel blanca como leche y un largo cabello negro. Cuando ingresé a la habitación se encontraba recostada sobre la cama viendo dibujos animados, tenía una expresión vacía en el rostro. La madre estaba en una esquina sobre una silla, con las rodillas retraídas sobre el pecho y una mirada vacía. Cuando notó mi presencia, saltó del sitio y caminó rápidamente hacia mí. Por favor, no haga ningún ruido fuerte, doctor, a ella no le gusta. Me indicó en voz baja. Me presenté y comencé la elaboración del historial. Me mencionó que Miranda era perfectamente normal, una pequeña hablantina hasta hacía 2 semanas, después que regresó a su hogar tras hacer una visita a su padre en otro estado. La madre rápidamente notó que actuaba diferente. Estaba callada, hablaba muy poco y nunca sonreía. Cuando se contactó con el padre para saber si había pasado algo, él mencionó que nada fuera de lo normal. La madre señaló que la noche previa a su ingreso al hospital, se despertó alrededor de las 2 de la mañana para beber un vaso con agua en la cocina, y al momento de encender la luz, encontró a Miranda de pie frente al refrigerador. La madre gritó pues no esperaba encontrar a nadie en ese lugar, y Miranda giró la cabeza bruscamente hacia su espalda para exclamar con una voz profunda: «¡Cállate!». Después volvió a mirar el refrigerador. La madre se quedó sin palabras. Instantes después caminó hacia Miranda y de forma gentil la condujo a su cama. Creyó que tal vez la niña atravesaba un episodio de sonambulismo. La madre hizo énfasis en que jamás había escuchado esa voz salir de ella. No sonaba para nada parecida a la de mi hija. Era profunda, como la de un hombre adulto que intentaba sonar como una niña pequeña. La noche siguiente la madre no podía dormir. Escuchaba aquella voz haciendo eco en su cabeza. Decidió levantarse y revisar si Miranda estaba en la cama. Su puerta estaba abierta y por un pequeño resplandor de luz que provenía de la sala pudo observar un cuerpo en el piso. Totalmente alarmada, empezó a chillar mientras buscaba el apagador. Sin embargo, cuando vio a Miranda en el piso, con la espalda completamente arqueada, su cara al revés, contorsionada y congelada como si intentara esbozar un grito, la mujer se quedó muda. Entonces, la voz apareció una vez más, profunda y masculina. «Cállate, perra». La madre empezó a llorar y a temblar mientras recordaba la historia. No tenía idea de dónde pudo aprender Miranda ese tipo de lenguaje, pues jamás se había expresado de esa forma. Generalmente era una niña amable y contenta. La madre la levantó del suelo y la llevó directamente a emergencias tras este incidente. La admitieron para practicarle un electroencefalograma y evaluar sus convulsiones, pero rápidamente todo volvió a la normalidad. Si nunca has visto un electroencefalograma, básicamente implica tener un montón de electrodos pegados a la cabeza y vigilancia de video las 24 horas para intentar captar una convulsión. Aparentemente este proceso no resultó como se esperaba. El médico residente me mostró varios vídeos de esa semana. Usualmente iniciaban entre las 2 y las 3 de la mañana. Miranda se levantaba de la cama, se tiraba al piso y arqueaba la espalda. Una enfermera entraba e intentaba regresarla a la cama.
Si se producía cualquier tipo de ruido fuerte, la niña gritaba con una voz sobrenaturalmente profunda, maldiciendo y refiriéndose a la enfermera con nombres desagradables, como perra, bestia e idiota. Resultaba desconcertante escuchar a esta adorable niña expresarse de aquella forma tan vil. Y con esa voz. Las pruebas revelaron que no había convulsionado durante los episodios. Sus signos vitales estaban estables y los análisis de laboratorio no mostraban nada fuera de lo normal. Pude conversar con Miranda un buen tiempo. Tenía un habla suave, y respondía en un tono llano carente de emociones. Sus ojos estaban vacíos, era como observar la mirada de un veterano de guerra con trastorno de estrés postraumático. Los ojos apuntaban en tu dirección, pero parecían observar más allá de ti, a través de ti, en algún otro lugar. Decidí llevar a cabo un experimento. Mientras conversábamos pausadamente fui subiendo el volumen de la televisión. Una vez que empecé a hablar más fuerte de lo que supone el volumen normal de una conversación, Miranda se detuvo a mitad de una frase y me observó fijamente a los ojos. Me congelé. Había atestiguado un montón de cosas en mi área de trabajo. Había visto a personas violentas en episodios psicóticos, personas embarrando sus heces en las paredes, personas cortándose a sí mismas, escupiendo, gritando, golpeando. Lo que tú quieras. Pero algo en la forma en que me miraba me aterró de una manera que nunca había experimentado. Bajé el volumen de la televisión. Miranda observó hacia otro lugar y terminó de responder la pregunta. Me sentí mal por la madre. Era como si de la noche a la mañana, aquella niña tierna se hubiera convertido en algo totalmente diferente. No sé lo que estaba mal ni cómo podía ayudar. Me limité a recomendarle terapia. Jamás las volví a ver, pero a menudo pienso en ellas. Ahora todos trajeron historias contadas por partes, excepto yo. En fin, espero que hasta ahora estén disfrutando del primer capítulo del especial de creepypastas no tan conocidos, compártanlo con sus amigos. Comienzo con mi relato. El monstruo bajo la cama. Estaba recostado a solas en mi habitación esa vez que escuché la voz, profunda y crepitante, que provenía de abajo de la cama. Oye. Dijo la voz. Intentaba convencerme de que aquello era producto de mi imaginación. Oye, muchacho. Repitió la voz. Junté las rodillas contra el pecho y puse la cabeza bajo el cobertor, en un intento por lograr que aquella voz se callara. Una gélida ráfaga de viento entró por la ventana y movió las persianas. ¿Quién eres? Soy el monstruo bajo tu cama. Espetó la voz. Entonces, ¿eres real? ¿Cómo puedes preguntarme eso? Respondió el monstruo. Por supuesto que soy real. ¿Y tienes algún nombre? Claro que tengo un nombre. Ah. ¿Y cuál es? Frank. Frank. Sí, dijo el monstruo. ¿Hay algún problema con eso? No. Es decir, no lo sé, le respondí. La verdad, no es un nombre muy monstruoso que digamos. Eso es porque mis padres no querían que fuera un monstruo. ¿De verdad, qué querían que fueras? Un dentista. Es gracioso, le dije. Y empecé a esbozar una sonrisa. ¿Y tus padres qué quieren que seas? Preguntó. No lo sé. Oye, Frank. ¿Sí? ¿No vas a asustarme o algo así? ¿Por qué haría algo como eso? Bueno, eres un monstruo, ¿no? Claro que lo soy, pero eso no quiere decir que asusto a los niños. Creí que ese era tu trabajo. Mi trabajo es asustar a las personas. Respondió. Pero solo a las personas que son malas. Yo soy una persona mala, le dije. No. Me dijo. Y no eres tú al que vine a asustar. Entonces, ¿a quién has venido a asustar? Preguntó. Al hombre que está dentro de tu armario. En ese mismo instante un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Quería preguntarle qué me estaba queriendo decir, pero me quedé en silencio, apenas escuché un ruido que provenía del armario. La puerta se abrió, y escuché unos pasos suaves que venían directo hacia mí. No me atreví a sacar la cabeza del cobertor. Los pasos se detuvieron, y pude escuchar una respiración bastante pesada muy cerca de mí. Cerré los ojos lo más fuerte que pude. Aquel cálido escudo que me ofrecía el cobertor desapareció cuando él me lo quitó de encima. Abracé mis rodillas y me preparé para lo peor. Un grito terrible se esparció velozmente por el aire frío de esa noche, después el sonido de un cristal rompiéndose. Abrí los ojos y fui deslumbrado por el brillo de la luna, se reflejaba sobre la hoja de un cuchillo en el tapete a un lado de mi cama.
Mis padres entraron corriendo a mi habitación, me preguntaron qué había sucedido pero no sabía qué decir, solo que alguien se había ocultado en el armario y después había saltado por la ventana. Llamaron a la policía y los oficiales llegaron en cuestión de minutos. Lograron atrapar a un hombre llamado Gary Thompson, que corría de forma sospechosa a unas cuadras de distancia. Estaba completamente bañado en sangre y tenía fragmentos de vidrio incrustados en diversas partes del cuerpo. También descubrieron el automóvil de Gary abandonado muy cerca de nuestra propiedad. Al interior encontraron cinta adhesiva, algunos somníferos y una cámara fotográfica. Por lo que escuché, la defensa de Gary Thompson alegó demencia, y ahora se encuentra recluido en una prisión para criminales con problemas mentales. Y jamás volví a escuchar de Frank, pero el oficial que atrapó a Thompson les dijo a mis padres que el hombre solía dormir en el piso. El criminal no paraba de decir a los médicos que era aterrorizado por Frank, el monstruo bajo la cama. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que compartan el video, le den like y comenten. Sin más, nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana con el siguiente episodio del especial de creepypastas no tan conocidos. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Bocanada. Abrí mi boca y saboreé el sabor salado que tocaba mi lengua. Siempre es mejor disfrutar de tus últimos momentos con vida, en vez de pelear y tratar de liberarte de las rocas atadas a tus pies que te arrastran a las profundidades del océano.